Hola mis amados, tú que estás en casa viéndonos, vamos a ver una palabra importante que el Dios Todopoderoso quiere que tú comprendas, que tú la entiendas a profundidad y que puedas alinearte conforme a la palabra de Él. Recuerda que toda la palabra de Dios fue escrita por el diseño de Dios, por el poder del Espíritu Santo manifestado sobre hombres, donde el Dios Todopoderoso le dice a los hombres qué hacer para que puedan recibir bendiciones del Dios del cielo, del Dios Todopoderoso. Así que, mi amado, vamos a Éxodo 31, Éxodo 31, 12, amén. Todos en Éxodo 31, 12, la versión que tú tengas en tu casa. Yo te voy a leer una versión que utilizo mucho, que es una versión que viene directamente del hebreo al español, en donde no hay una doctrina católica puesta sobre ella. Muchos de los pastores cristianos hemos utilizado por años la Reina Valera, pero la realidad es que tiene mucha doctrina católica romana. Nada más tiene 2800 doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Así que tengamos cuidado con lo que estamos leyendo y busquemos Biblias que vengan del hebreo al español directamente, que no están corrompidas con doctrina. Así que, mis amados, vamos al Éxodo 31, 12 y dice así: Habló Adonai a Moisés diciendo: habla tú a los israelitas y diles: no dejéis de guardar mis sábados, mis Shabbat. ¿Qué dice? No dejéis de guardar mis Shabbats, mis sábados, porque el sábado es una señal entre yo y vosotros, una señal que ha establecido el Dios Todopoderoso entre Él y aquellos que se dicen hijos del Dios Altísimo. La señal solamente es aquellos que celebran Shabbat, que celebran sábado, donde le dan la honra, la gloria al Dios Todopoderoso, donde tienen una comunión íntima con Él y verdaderamente le buscan en ese día, donde los cielos están abiertos para que podamos recibir sus bendiciones. Aquí voy a interrumpir tantito la lectura de la palabra, nada más aclarando a aquellos mis amados hermanos cristianos que todavía no viene una revelación acerca de lo que es el Shabbat. Les quiero aclarar, si nosotros como pastores cristianos hemos celebrado un culto en diferentes días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingos, y pero muy poquitos han celebrado en Shabbat. Casi ninguno celebra en Shabbat. ¿Por qué si somos capaces de celebrar en otros días de la semana, por qué no nos animamos a celebrar en el Shabbat? ¿Qué estará pasando en nuestra mente que nos impide adorar al Dios Todopoderoso en Shabbat? ¿Será que la doctrina católica romana, a través de las cartas y los edictos de Constantino en el 321, 325, en donde dice que no celebraremos ningún tipo de culto, ningún tipo de celebración como la celebran los judíos, será que todavía hasta nuestros días hoy nos sigue golpeando ese decreto? Porque ese decreto fue levantado con maldición y les decía: y maldito todo aquel que celebre cultos como los judíos, como los hebreos. Pero, mi amado, la palabra de Dios es bien clara. Dice: celebraréis mi Shabbat perpetuamente. Punto y aparte, y seguimos leyendo la palabra. Y que sea la palabra quien te hable. Amén. Si somos capaces de celebrar todos los días de la semana, ¿por qué en Shabbat no? ¿Por qué en Shabbat no? Piénsalo, medítalo, mi amado. Y vamos a continuar. Dice así: porque el Shabbat, el sábado, es una señal entre yo y vosotros de generación en generación, para que sepáis que yo, Adonai, soy el que os santifico. Guardad el Shabbat, porque es sagrado para vosotros. El que lo profane morirá. El que haga algún trabajo en él será exterminado de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo será día de descanso completo, consagrado a Adonai. Todo aquel que trabaje en Shabbat morirá. Los israelitas guardarán el Shabbat, celebrándolo de generación en generación como alianza perpetua, como pacto perpetuo. Y el pacto lo celebra Dios.
Dios Todopoderoso lo celebra el pacto. Para aquellos que son entendidos, Dios les derrama una bendición especial. Dice, será entre yo y los israelitas una señal perpetua. Pues en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, y el día séptimo descansó y tomó respiro. Después de hablar con Moisés en el monte Sinaí, les dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Yahweh. Entonces vemos, mis amados, cómo desde el versículo 12 hasta el versículo 17 de este capítulo 31 de Éxodo, el Señor está hablando acerca de que tenemos que celebrar el Shabbat. Ahora, yo quiero decirte que es uno de los 10 mandamientos. No sé si como cristiano ya te sepas los 10 mandamientos, porque muchos todavía no los conocen. Pero si tú no conoces, si tú no sabes que realmente el Shabbat es uno de los 10 mandamientos que se tiene que cumplir, pues creo que es necesario que regreses al decálogo, a las tablas de la ley, a las tablas morales del Dios Altísimo, que con su propio dedo escribió esas tablas para que podamos ser bendecidos cuando santificamos el Shabbat. Hay una provisión especial y una cobertura especial del Dios Todopoderoso como señal para aquellos que celebran el Shabbat. Vemos que en el Éxodo 28, vemos cómo la palabra de Dios dice así. Dice, recuerda el día del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo, ese día de descanso para Adonai es tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Adonai el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Adonai el día del Shabbat y lo hizo sagrado. Dice la palabra de Dios, bendijo el Shabbat y lo hizo sagrado. Para todos aquellos que no han visto las prédicas anteriores, quiero decirte que el único día que tiene nombre de los 7 días de la semana, el único día que tiene nombre es el Shabbat. Todos los demás dentro de la palabra de Dios se llama día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. No se llaman lunes, martes, miércoles, se llaman primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y Shabbat. Por lo tanto, el Señor le plació a él distinguir este día como un día sagrado y como un día muy santo, muy honorable. Además, si tú te has puesto a leer los 10 mandamientos, te darás cuenta que el mandamiento más extenso dentro del decálogo es el Shabbat. ¿Por qué Dios le estará dando tanta importancia al Shabbat? ¿Por qué es uno de los mandamientos más extensos dentro del decálogo? Porque el Dios Todopoderoso le ha placido plasmar en él una bendición especial, no para él, para ti, mi amado. Si tú celebras ese Shabbat, el Señor está derramando una cobertura especial sobre ti. Hace un momento, cuando estábamos al inicio de la alabanza, yo te decía acerca de lo que era la estructura ósea, acerca de lo que era la cobertura de los huesos, cómo es tan necesario que Dios bendiga esos huesos. Dice que esos huesos, en la palabra en hebreo, significa cobertura. ¿Qué quiere decir? Tu sistema óseo es cobertura. ¿Cobertura de qué? De tus entrañas, cobertura de tu corazón, cobertura de tu mente, cobertura de tu fuerza de voluntad. Cuando el Dios Todopoderoso derrama el Shabbat, está derramando una cobertura especial sobre esos huesos. ¿Para qué? Para que tú no tengas enfermedad y tus emociones y tus pensamientos sean sanados y transformados para el poder de su gloria. Por lo tanto, el Señor lo que te pide es que tú endereces tu vida, y la única manera de enderezarla en cuerpo, alma y espíritu es celebrando el Shabbat. ¿Por qué? Porque va a traer bendiciones especiales a tu vida, y eso lo voy a plasmar en todo el desarrollo de este culto, mi amado. Así que presta atención con todas las cosas que te iré mostrando acerca de por qué celebrar el Shabbat. Amén. Vemos entonces que el Dios Todopoderoso le da instrucciones en el monte Sinaí. Cuando Moisés sube a la presencia del Dios Altísimo, le da muchas instrucciones. Y entre una de las instrucciones es que también cómo debe de formar o cómo debe de edificar el tabernáculo de Dios. Pero aún así, en medio de las ordenanzas para la celebración del tabernáculo, más bien para la edificación del tabernáculo, le dice, pero no interrumpirás mi Shabbat. No interrumpirás mi Shabbat.
El Shabbat es para tu descanso, el Shabbat es para tu reposo, para que tú tengas una búsqueda interna hacia mí, para que tú me busques a mí, para que yo descienda hacia ti y derrame bendiciones sobre tu vida. Así que cuando se estuvo construyendo el mismo tabernáculo, el Dios Todopoderoso le dijo: detente en el día del Shabbat. El día del Shabbat es un día de reposo y de descanso, un día de dejar de hacer la obra, un día en que tú estás exento de trabajar porque el Señor quiere proveerte en ese día sus bendiciones para tu vida. Así que, mi amado, tú y yo tenemos que estar caminando en las órdenes que el Dios Todopoderoso ha dicho en sus leyes morales, en el decálogo. Yo te preguntaré a ti, mi amado, si sabes honrar los demás mandamientos del Dios Todopoderoso como cristiano, ¿por qué no has honrado el Shabbat? ¿Por qué no lo has honrado? ¿Porque te lo dijeron tus pastores? ¿Porque la denominación a la que perteneces te lo dice que lo tienes que hacer así? ¿No crees que somos demasiado cómodos, comodinos? Y en vez de escudriñar la palabra de Dios como Dios nos ha llamado, que cada quien en el Espíritu escudriñe la palabra y que sea el Espíritu de Dios quien discierna y te traiga la revelación de su gloria para que tú puedas enderezar tus caminos. ¿No crees que el Dios Todopoderoso te está diciendo: enderézate, escudriña mi palabra, busca de mi palabra, porque lo que quiero es bendecirte a través del escudriño de la palabra? El Dios Todopoderoso te está diciendo que a pesar de que su gloria iba a permanecer dentro del tabernáculo, Él estaba diciendo: detente y descansa, reposa en mi día. El Shabbat es un principio de fe y equivale a todos los demás mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? El Shabbat está en los 10 mandamientos, ¿cierto o no cierto? Y tú me contestarás ahí: ¿vienen los 10 mandamientos o no te los sabes? ¿O te sabes los mandamientos católicos? Ahí no hablan del Shabbat, hablan de celebrar una fiesta, pero tampoco lo hacen. Entonces, mi amado, ¿qué mandamientos te sabes? Y si tú sabes que ese decálogo es eterno y tiene cumplimiento, ¿por qué no lo estamos celebrando el Shabbat? Porque si eres muy bueno para decir: no adulterarás, no mentirás, no robarás, no codiciarás, no levantarás juramentos en falso, no adorarás otros dioses, no harás esculturas e imágenes, mucho menos te santiguarás en ellas. Todo eso sí lo respetas, todo eso sí lo honras. ¿Y el Shabbat? ¿El Shabbat no es mandamiento? ¿El Shabbat no está dentro del decálogo? Yo pregunto, tú mismo contéstate. Y podrás decirme muchos versículos bíblicos donde te han engañado, donde te dicen que ya no estamos bajo ley. Pero mira, la palabra de Dios dice que es eterna. Y Dios es el mismo antes, hoy y mañana. Entonces, ¿dónde cambió? ¿Dónde cambió estas ordenanzas de ya no celebrar el Shabbat? Estamos hablando que cambiaron cuando Constantino vino. Y muchos dirán que los padres de la iglesia, ellos fueron los que establecieron el culto al domingo por revelaciones o bien por enseñanzas. Pero quiere decirte que muchos de los padres de la iglesia eran totalmente ajenos a la verdadera religión hebrea, a la verdadera palabra de Dios, y tenían odio, aversión a los judíos. Por eso se separaron de muchos de los dogmas hebreos que Dios estableció en su palabra a través de sus 613 misbot, mandamientos. Así que, mi amado, o le hacemos caso al hombre o le hacemos caso a la palabra. Pero si en la palabra de Dios dice celebrar mi Shabbat, hay que celebrarlos. Hay que celebrarlos. Hay que celebrarlos. Si lo dice la palabra, hay que celebrarlos. Yo no encuentro ningún mandamiento, ningún versículo bíblico que diga que el Shabbat fue abolido. En toda la palabra, ninguno encuentro. Ninguno que hable específicamente de que el Shabbat fue abolido. Así que, mi amado, volvamos a lo que es la palabra del Dios Todopoderoso. Tenemos que entender que el Dios Todopoderoso plasmó el Shabbat para que nosotros reconociéramos que la creación fue hecha por Él. La creación fue hecha por Él. Por eso Él plasma el Shabbat para decir: mi creación es hecha por mí y yo establezco en mi creación cómo de celebrarme el culto a mí.
la celebración a mí, al Dios Todopoderoso. Así que este día fue creado, la creación del mundo fue creado en 6 días y Yahweh descansó en el 7º día. Los sabios rabínicos dicen que Jerusalén fue destruida porque dejó de celebrar los Shabbat como deberían de ser. Profanó los Shabbat trabajando en ellos. Hizo muchas cosas indebidas dentro del Shabbat. Leyes y estatutos que dice el Dios Todopoderoso que no debemos de hacer en un Shabbat. Y ellos lo profanaron. Por lo tanto, Jerusalén tuvo que ser destruida. El lugar del templo, el templo fue destruido porque no celebraron los Shabbat adecuadamente. Ahora, también dicen los sabios, los rabinos, dicen que si Israel, que si el pueblo de Dios celebra verdaderamente dos Shabbatot continuos, la presencia del Dios Todopoderoso iba a venir sobre su pueblo Israel para redimirlos de inmediato de cualquier tipo de exilio. ¿Y qué es un Shabbatot? Porque a lo mejor no sabes qué es un Shabbatot. Shabbatot quiere decir celebrar todos los sábados de un año. Eso es un Shabbatot. Pero no solamente consiste en celebrar todos los sábados de un año, consiste también en celebrar las fiestas de Yahweh. Consiste en celebrar los Shemitah, que quiere decir un año de descanso de la tierra por cada 6 años de trabajo. Pero también quiere decir que debes de celebrar los Yobel del Dios Todopoderoso, los jubileos. Cada 50 años dejar descansar y reposar un año de júbilo y de gozo en el Señor, donde el Dios Todopoderoso proveerá todo lo necesario. Si dice la palabra, si en 2 Shabbatot tú cumples con mis preceptos, yo redimiré de cualquier tipo de exilio al pueblo de Dios. El Dios Todopoderoso lo que quiere es redimirnos. ¿No será que hoy en día estamos en cuarentena? ¿No será porque a lo mejor hemos fallado en los Shabbat? ¿Que tiene que el Señor hacernos descansar a fuerzas? Para que honremos y respetemos la presencia del Dios Todopoderoso y nos podamos poner a cuentas, a que podamos tener una conciliación con Él y Él venga a redimirnos. Porque así le pasó a Israel, así le pasó al pueblo de Judá. Por eso fueron llevados cautivos 70 años a Babilonia, porque no habían hecho reposar ni descansar la tierra. Hoy el Dios Todopoderoso está hablando a su pueblo y le va a hablar a los entendidos. Porque habrá muchos dentro de las redes sociales que dirán, el pastor Alán, el apóstol Alán es un legalista, pum, quítenlo, bloquéenlo. Porque es común hacerlo entre el pueblo de Dios, criticarnos y juzgarnos entre nosotros. Es común. Pero tengamos cuidado. La Lashon Hara, el espíritu de chisme, murmuración y difamación es un pecado grave. Ten cuidado con lo que estás hablando. Si no entiendes lo que yo te estoy diciendo, yo te animo a que escudriñes la palabra y verdaderamente en tu espíritu hay un discernimiento espiritual y te des cuenta si el Señor miente o el hombre te ha mentido. O la doctrina, la denominación donde estás te ha mentido. Hoy es el tiempo que nos olvidemos de doctrinas. Hoy es el tiempo que nos olvidemos de denominaciones. Hoy es el tiempo que busquemos verdaderamente la palabra de Dios y la escudriñemos en nuestro espíritu. Y no nos conformemos con solamente lo que nos dicen. Deja de ser un conformista. Aprende a estudiar la palabra de Dios. Aprende a tener una comunión íntima con el Dios Todopoderoso y ven verdaderamente a hacer sus mandamientos. Porque eso es lo que Dios quiere, mi amado, que tú te pongas a cuentas con Él. Así que dice en el versículo 13, fíjate lo que dice en el versículo 13, dice: habla tú a los israelitas y diles, no dejes de guardar empero, hay una marca empero en otras Biblias, mis sábados. ¿Qué quiere decir esa palabra empero? Esa palabra quiere decir que hay una observación por la cual tú puedes quebrantar el Shabbat. Solamente dos cosas con las cuales puedes romper un Shabbat. 2. ¿Cuáles son? Atiende, mi amado. 1, cuando esté de por medio la vida de alguien. Para salvar vidas, puedes quebrantar el Shabbat. Para salvar vidas. Y la segunda, que hoy en día mucho cristiano la ha dejado de hacer y no la están haciendo.
Y si la palabra de Dios lo marca como un pacto, es porque lo tienes que honrar y lo tienes que hacer. Y dirás, qué religioso, ahora con qué me va a salir el pastor Alan. Pues mira, Dios me ha llamado a escudriñar la palabra a profundidad. Y si lo que te digo es porque ya lo investigué de una manera y de otra. Le he dado vueltas y vueltas. Le he dado vueltas a mi doctrina católica, evangélica que he aprendido durante 20 años y le he dado vueltas con lo que es la palabra de Dios. Y dice, la segunda por la cual puedes quebrantar un Shabbat es cuando realices la circuncisión en el 8º día del nacimiento. ¿Qué quiere decir? El Dios Todopoderoso te da la autorización de quebrantar un Shabbat cuando tienes que llevar a tu hijo a hacerle la circuncisión en un Shabbat. Y muchos cristianos hoy e hijos de pastores no le han hecho la circuncisión a sus hijos, pensando que ya no debe de ser. Por lo tanto, hijos de pastores, hijos del Dios Altísimo, aunque tu hijo ya esté grande, alíñate a los preceptos de Dios. Aunque tú seas un adulto o un mayor, alíñate a los principios de Dios, porque el pacto lo puso Dios, un pacto de circuncisión. No solamente de carne como te han hecho creer. El pacto es en los dos sentidos, físico y espiritual. Así que mi amado, hoy tendrás que pasarte a cuchillo y hacer la circuncisión porque es un pacto de Dios. No es un pacto de hombres, es un pacto del Dios Altísimo. Y si tú estás a punto de tener un hijo, te recomiendo que seas obediente a la palabra del Dios Altísimo y hagas la circuncisión a tu hijo. ¿Por qué? Porque los circuncidados están apartados y es señal como hijos de Dios. Es la señal que Dios pone para ser hijos de Dios. Seguimos diciendo, mi amor, eso te lo vuelvo a repetir. Tú podrás decir que es religioso, pero no lo es. Busca la palabra de Dios, investígala, mi amado, investígala. Si el Señor Jesucristo se circuncidó, ¿tú por qué no? ¿Cuándo dijo el Señor Jesucristo que no te circuncidaras? Él cumplió con la palabra. Él no vino a abrogar la ley, Él la vino a cumplir. Y si Él la cumplió, tú la tienes que cumplir. Entonces, mi amado, dice el Levítico 26:2: guardaréis mis Shabbats y respetaréis mi santuario, yo Adonai. ¿Qué quiere decir? Guardaréis mi Shabbat. ¿Y por qué va unido al santuario? ¿Por qué va unido a la adoración, al respeto del santuario? ¿Por qué? Porque tú eres un santuario. Tú estás en el santuario, tú eres el santuario, tú tienes que honrar el Shabbat. Tu santuario que eres tú tiene que estar en una verdadera comunión y una verdadera limpieza espiritual en todos los Shabbats. En el Shabbat es donde tú mismo escudriñas todo lo que hiciste en el día o en la semana para ponerte a cuentas con Dios, para poder entrar en una santidad completa con el Señor, para que puedas entrar directamente al trono de su gracia y pedir socorro en el oportuno, socorro en el tiempo de la necesidad. Mi amado, Dios te está hablando. A mí ya me habló. Por eso en esta congregación celebramos los Shabbats, iniciando con ellos el día viernes. Así que, mi amado, es tiempo de que volvamos otra vez a las escrituras verdaderas. Es tiempo que analicemos verdaderamente las escrituras, que profundicemos en ellas y aprendamos a caminar en los procesos del Señor. Dice la palabra en el Strong, Shabbat, quiere decir descanso, día de reposo, semana y reposo. ¿Qué quiere decir? El Señor Dios Todopoderoso, cuando celebras un Shabbat, Él bendice toda una semana que continúa. El Señor te está bendiciendo por adelantado. ¿Cómo te bendice el Señor? Por adelantado cuando celebras el Shabbat. Pero cuando no celebras el Shabbat, estarás batallando sobre tus propias fuerzas, con tus propias emociones, con tu alma, con tu cuerpo, estarás batallando. El Señor lo que quiere es que tú tengas el descanso y el reposo de que sepas que estás bajo las manos del Dios Todopoderoso. Shabbat viene de la raíz que quiere decir hacer cesar, descansar, destruir. Y presta atención con la palabra destruir, porque más adelante te lo voy a aclarar. Presta atención con la palabra destruir. En un Shabbat la palabra es
destruir. Shabbat quiere decir destruir. Y tú dirás, ¿qué quiere decir? ¿A qué se está refiriendo? Ahorita te lo digo, mi amado. Entonces, el Shabbat, tenemos que cumplirlo. Tenemos que entender que el Dios Todopoderoso lo que quiere es hacer que nosotros podamos encontrarnos con Él. No hay otra manera de encontrarte con Dios si no es a través de un Shabbat. Aquel que ha aprendido a honrar el Shabbat tiene una comunión directa con el Dios eterno porque está sellado con una marca especial, con un sello de una alianza de pacto. Hay un sello que el Dios Todopoderoso ha puesto sobre ti cuando tú celebras el Shabbat. Y Él lo dice, no lo digo yo, es una alianza perfecta, perpetua, un pacto perpetuo. Dice, el Shabbat es un tiempo determinado por el Eterno. ¿Quién lo estableció el tiempo del Shabbat? El Eterno. El Eterno lo puso en sus 10 mandamientos. El Eterno lo especificó y dijo cómo celebrarlo. El Eterno pone las bendiciones y las condiciones para recibir las bendiciones en todas las áreas. Vaya a Levítico y va a encontrar un capítulo especial para el Shabbat donde le está diciendo todas las bendiciones que usted va a recibir. Físicas, almáticas y financieras y espirituales. ¿Le conviene celebrar el Shabbat? Sí, sí le conviene, mi amado. Y verdaderamente religiosos son aquellos que celebran el domingo. El Shabbat es algo ordenado por Dios, no es religión. Algo que estableció Dios. Y si tú y yo somos cristianos, debemos de creerle al Dios Altísimo y no a una denominación. Al Dios Altísimo, mi amado. Al Dios Altísimo. Amén. Entonces vemos que el Dios eterno ha determinado un tiempo especial. El Shabbat es un tiempo determinado por el Eterno para encontrarse con su pueblo de una manera especial. Lo que el Dios Todopoderoso está haciendo es que está preparando, está separando dentro de la semana un día especial para estar Él derramando su revelación, derramando su enseñanza, derramando sus principios y sus bendiciones sobre aquel que es entendido. No necios, entendidos, amén. Entonces, el Shabbat también es entendido como un reposo y como un descanso. El Shabbatot quiere decir que es un tiempo de descanso y de refrigerio en el Dios Todopoderoso. Así que Shabbat viene de 3 palabras hebreas, la palabra Shin, la palabra Bet y la palabra Tet. Se me olvidó traer el pizarrón, pero te lo voy a hacer así, dibujadito aquí en el aire. La palabra Shin es como una onda que tiene un palito en medio, ¿sí? Como una Y. La palabra Shin quiere decir, si se mueve alguien de panderos, que me traiga el pizarrón, por favor. Entendamos también que la palabra Shin en el hebreo significa poder de Yahweh, destrucción de todo aquello que causa caos. Si te dije que la palabra Shabbat significaba destruir, aquí ya te estoy diciendo la palabra Shin lo que significa. La palabra Shin quiere decir destruir todo el caos. ¿Qué quiere decir con esto? El Dios Altísimo te está diciendo a ti que eres entendido que en el Shabbat el Dios Todopoderoso va a derramar de su poder, de su gloria infinita para capacitarte y prepararte a ti para que en el Espíritu de Dios tú puedas destruir todo caos que se ha levantado en tu vida. Yo no sé si sea importante eso para ti, pero hoy en día las familias cristianas, a pesar de que están en Cristo, están en caos. Muchas de ellas están en caos, muchas están enfermas, miembros de la familia enfermos, matrimonios divorciándose, matrimonios separados, matrimonios cayendo en adulterio, fornicación, mentira, codicia, avaricia y tantas cosas malvadas y perversas. ¿Por qué? Porque no están bajo la cobertura del Shabbat, porque no están bajo la cobertura de su gloria. Por eso el Dios ha establecido este Shabbat para que tú puedas destruir todo el caos que se levanta en contra de tu familia. Mire qué bonito está este pizarrón. No tuvieron tiempo de limpiármelo. Necesitamos entender, mis amados, que el Dios Todopoderoso está hablando a tu espíritu. El Dios Todopoderoso está hablando a tu espíritu. Y apenas he comenzado con una palabra, con una letra hebrea, la Shin.
Y si tú no me crees, investiga qué significa Shin. ¿Hay marcador? Fíjese bien, mi amado. Esta es la letra Shin. Letra Shin. Que significa poder de Yahweh. Poder de Yahweh. ¿Qué significa? Poder de Yahweh. Se lo estoy diciendo a usted de internet para que usted mismo repita conmigo. Amén. Internet para que repita conmigo. ¿Qué significa la palabra Shin? Poder de Yahweh. Y también significa destrucción. Destrucción del caos. ¿Destrucción de quién? Del caos. ¿Qué es lo que quiere el Señor Todopoderoso con decirte que celebres el Shabbat? Quiere destruir todo el caos que se ha levantado en tu casa. Ahora viene la siguiente palabra, la siguiente letra. La siguiente letra es la Bet. ¿Cómo se llama esta letra? Bet. Ahora estamos dando clases de hebreo. ¿Qué quiere decir la palabra Bet? Casa. Casa espiritual. Pero también quiere decir familia. Hogar. Y después viene la siguiente letra. La siguiente letra es la Tap. ¿La letra qué? Tap. Internet, ¿me estás escuchando? ¿Va? No te me vayas a dormir por ahí. No son clases de hebreo, pero te lo tengo que explicar. La palabra Tap es pacto. ¿Qué es? Pacto con Dios. Pacto de Dios. El Dios Todopoderoso está hablando a través de su palabra Shabbat. Esta es la palabra Shabbat. Así se escribe la palabra Shabbat. Así se escribe la palabra Shabbat. Amén. Fíjese bien entonces para que le quede más claro lo que quiero darle a entender a usted, mi amado, que está en el internet. Fíjese bien lo que le voy a decir. No pierda de vista esto que le estoy diciendo, porque es tan importante el Shabbat que lo celebre. Si nosotros nos ponemos a unir cada una de las palabras, el significado de cada una, de cada una de las letras, el significado de cada una de las letras, si lo unimos, fíjese bien lo que está diciendo el Dios Todopoderoso. Todo aquel que celebra mi Shabbat está bajo un pacto conmigo, con Dios, y yo manifestaré mi poder de gloria, mi poder en mi espíritu para destruir todo aquello que se ha levantado en caos en contra de tu casa, en contra de tu familia, en contra de tu cuerpo, en contra de tu mente, en contra de tu espíritu. Todo aquello que se levantó, tus enemigos caerán, porque en mi Shabbat lo respetaste, y mi deber como Dios Todopoderoso es honrarte, protegiéndote de todo mal. Eso es lo que Dios te quiere decir con el Shabbat. Eso es lo que Dios ha dicho en su Shabbat. Por eso es tan importante que lo celebremos. Por eso es tan importante que el Dios Todopoderoso tome control de nuestra vida a través del Shabbat, a través de honrar su Shabbat. Hoy en día, mucho pueblo de Dios está regresando verdaderamente a la raíz hebrea, está regresando a buscar verdaderamente lo que la palabra de Dios significa. Hoy muchos están quitando la necedad, muchos están quitando dogmas, doctrinas, cosas denominacionales que están impidiendo que la gloria de Dios, la manifestación de Dios se manifieste poderosamente en sus vidas. Así que, mi amado, hoy te toca a ti creerle a Dios o creerle a una denominación o creerle a un dogma católico romano, católico evangélico a través de una Reina Valera. Ten cuidado, mi amado. Entonces, fíjate bien también lo que te quiero explicar. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:23 que Él es Dios de la paz. El Dios de la paz os santifique plenamente, y que vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el Mesías. Entonces tú y yo tenemos un alma, un cuerpo y un espíritu. Todo nuestro ser espiritual está formado por tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué quiere decir? Que el Shabbat fue diseñado para que tu cuerpo
pueda tener el reposo y el descanso. Dice la palabra dicen los científicos, los médicos, que el cuerpo humano se regenera con el descanso. Por eso dormimos. Se regenera con el descanso. Por eso el Dios Altísimo te está diciendo que el Shabbat es para ordenar tu cuerpo, es para restaurar tu cuerpo, es para traerlo en sanidad tu cuerpo. Entonces el Shabbat es para bendecir tu cuerpo, pero también el Shabbat es para bendecir tu alma. ¿Qué quiere decir con esto? Tu alma son tus entrañas, son tu fuerza de voluntad, es tu corazón y es tu mente. Ese Shabbat está bajo una estructura de huesos, ya te lo dije hace un rato. Esa estructura de huesos significa cobertura, protegido para que tus emociones, tus pensamientos y tu fuerza de voluntad sean guardados de tal manera que cuando tú entras en el Shabbat, tus emociones son sanas, mi amado. Dejarás de sentir odio, resentimiento, rencor, amargura, celos, ansiedad, aflicción. Dios te va a quitar eso. Por eso es el Shabbat para tu alma. Proteger tu alma, proteger tu esencia, tu corazón, tus emociones, para que estés sano con Dios. Proteger tus pensamientos. ¿Qué quiere decir? Que tú mismo te escudriñes que realmente hay cosas malas y negativas dentro de ti que te hacen sentir con baja autoestima, que te hacen sentir confundido, inseguro. Problemas de mente como depresión, ansiedad, bueno, tantas cosas que hay, mi amado. Te podría decir un sinnúmero de enfermedades que hay en el alma, pero no es el caso, no es el tema. Pero lo que sí quiero decirte es que el Shabbat va a proteger tu alma. Y la otra, el Shabbat va a proteger tu espíritu. ¿Por qué va a proteger tu espíritu? Porque mire, el mundo de Dios, los hijos de Dios, muchos cristianos están llenos de soberbia, están llenos de orgullo, son necios. Son desobedientes, altaneros, arrogantes, vanidosos. Hasta metrosexuales ya me salieron algunos. Tengamos cuidado con lo que el Dios Todopoderoso está haciendo. El Dios Todopoderoso lo que quiere es también santificar tu espíritu. Y la única manera de santificar tu espíritu es celebrando el Shabbat. ¿Por qué? Porque en el Shabbat tú estás reconociendo que necesitas de la ayuda y de la provisión del Dios Altísimo. Porque en ese día estás dejando de hacer todo, estás dejando de buscar tus propios bienes para buscar a la presencia de Dios. Cuando tú entras en el Shabbat, entras como un hombre humilde y sencillo. Por lo tanto, todo eso espiritual se tiene que ir. El Dios Todopoderoso protegiéndote en humildad y sencillez de corazón. El Dios Todopoderoso protegiéndote para que te mantengas en obediencia y puedas recibir las provisiones del Eterno. Eso es lo que es un Shabbat. Y tal vez nunca te lo han explicado tus pastores. ¿Por qué? Porque piensan que eso ya no es. Pero yo quiero volver a retomar eso para que tú lo entiendas, mi amado, y dejes de creerle a hombres. Y que comiences a creerle a Dios Todopoderoso. Porque por Él vivimos y para Él existimos. No para agradar al hombre, no para agradar a una denominación, para agradar a Dios. Y la única manera para que lo sepas de agradar a Dios es siendo obedientes. No hay otra manera de agradar a Dios. No hay mejor sacrificio que la obediencia, mi amado. Obediencia. Eso es lo que le place a Dios, eso es lo que le agrada a Dios. Saúl, por desobediente, fue quitado del reino. No vaya a ser que tú por desobediente te quiten del reino. Y tú has pensado que eres rey y sacerdote del Dios Altísimo, pero no cumples sus mandamientos. No va a ser así. Si no los cumples, vas a ser quitado. Sigue diciendo su palabra, el Dios eterno, que Él quiere que nosotros entendamos que el Shabbat fue puesto por Él y que es una señal entre Él y nosotros que nos reconoce el Dios Todopoderoso, nos reconoce el Dios Todopoderoso y vuelvo a repetir, nos reconoce el Dios Todopoderoso como hijos cuando celebramos el Shabbat, no de otra manera. No hay otra manera que nos reconozca el Señor como hijos del Dios Altísimo. Eso que te dijeron que una vez que reconoces al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, ya eres hijo del Dios Altísimo, quiero decirte que no es cierto. Y perdóname por matarte una vaca roja,
o vaca sagrada, perdón. Solamente los hijos del Dios Altísimo son los que están sellados, los que son obedientes. Perdóname si te maté la vaca sagrada, pero esa es una realidad. Por eso estudia la palabra de Dios. No seas un católico convertido a cristiano, porque el católico nunca lee la palabra de Dios. Bueno, habrá sus excepciones, pero muy pocas. No seas lo mismo. No cambies de religión, cambia de mente y de corazón. Cambia verdaderamente, como dice la palabra de Dios, cambia en espíritu, en esencia. Amén. Entonces, dice el versículo, ya se oye muy cruel, dice: quienes profanen el Shabbat merecen la pena de muerte. Y yo te voy a decir que no te vas a morir hoy. No te vas a morir. Realmente no te vas a morir hoy. Pero de que te vas a morir, te vas a morir. Eso sí que ni qué. No hay nadie que se salve, ni el más justo ni el más alto, de la muerte. Todos moriremos si queremos ver la presencia del Dios Altísimo. Dice en el versículo 14: será ejecutado, será arrancado. Entonces hay dos penas diferentes, pero las dos son excluyentes. ¿Qué quiere decir? Aquel que rompe el Shabbat, estas dos penas que dice será ejecutado y será arrancado, son esas dos penas diferentes, pero son las dos de exclusión, estar fuera del diseño de Dios. Entonces, quien viola el Shabbat, a pesar de las advertencias de testigos de estar cometiendo una transgresión que conlleva a la pena capital según las Escrituras, merece sentencia de muerte implementada por un tribunal rabínico. Mas quien lo hace intencionalmente, pero sin testigos, sin advertencia, es castigado por Yahweh con caret. ¿Y qué es el caret? Y es ahí donde vamos ahorita a hablar acerca del caret. Dice entonces, su alma, caret quiere decir que tu alma sufre una escisión espiritual. ¿Qué quiere decir? Un corte. Eres cortado, eres arrancado de la nación de Israel. Vuelvo a repetir, si tú eres verdaderamente nación de Dios, tienes que ser un israelita. No hay otra nación de Dios. Solamente la nación de Dios son los israelitas. Si tú no eres israelita, pues no pasa nada. Tú eres X nación. Pero la palabra de Dios dice que todo aquel que hacemos, creemos y confiamos en Yeshua como el Mesías, somos injertados al olivo natural. Que como olivos silvestres ahora pasamos a formar parte del olivo natural, y ese olivo natural se llama Israel. Por lo tanto, todos aquellos cristianos que hemos creído que Yeshua es nuestro Salvador, nuestro Mesías, nosotros somos automáticamente israelitas. Y entonces, si tú ya entendiste que eres israelita, entonces sí me vas a entender lo que es celebrar el Shabbat y me vas a entender lo que quieres decir caret, pecado de caret o castigo de caret. Y esto quiere decir el pecado de caret: ser apartados, ser divididos de algo material o inmaterial en dos partes, generalmente de valor o importancia semejante. Desaveniencia que se produce a causa de esta división. Ahora, caret significa que el pecador es recortado de su pueblo. El pecador es recortado de su pueblo. Si te he explicado que ahora eres israelita y tú no estás celebrando el Shabbat, por lo tanto entonces eres recortado del pueblo de Israel. Y adivina qué, solamente las promesas son para Israel, no para la iglesia. No hay iglesia, somos israelitas. El pueblo del Dios Todopoderoso se llama Israel, no iglesia. No existe iglesia. Eso lo pusieron los escritores católicos, monjes, llamado Reina y llamado Valera. La palabra dice congregación, asamblea santa, pueblo de Israel, sinagoga de Israel. Pero para que tú te creas que eres cristiano evangélico, pues te pusieron iglesia y te quitaron de todo lo que tienes que cumplir, porque al catolicismo romano no le convenía que tú fueras un verdadero israelita. Pero hoy es el tiempo de que vuelvas.
hoy vuelvas a la razón, escudriñes la palabra y verdaderamente te alinees al Dios Todopoderoso. Así que, mis amados, ¿cuáles son los crímenes por los cuales una persona es castigada con caret? Son 36 ofensas que marca la Torá, los 5 libros del Pentateuco. 36 ofensas que están tipificadas como caret. Y solamente te voy a decir algunas. Ejemplo, evitar la circuncisión. A ver, aquellos que me están oyendo por ahí, evitar que la circuncisión reciba un castigo de caret. Ay, es que le duele a mi hijo. Ay, es que se puede sentir mal. Va a ser de 8 días de nacido. No sienten nada, no les pasa nada. Pero sí estás provocando que Dios te quite de ser pueblo llamado, pueblo escogido. Así que, mi amado, tienes tiempo de alinearte conforme a Dios y hagas la circuncisión. Hagas la circuncisión. ¿Me estás oyendo, Juan, para que me escuches, Pedro? Amén, gloria a Cristo, amén. Dice, entonces, también otro de los castigos caret, fíjense bien, comer levadura durante el Pesaj. Por eso en esta casa espiritual se les explicó claramente que durante 7 días de las fiestas del Pesaj usted no podía estar comiendo levadura, porque es un castigo de caret que puede ser quitado que puede ser quitado como pueblo del Dios Altísimo. Otro pecado de caret, tener relaciones sexuales prohibidas como el adulterio y la fornicación. Eso puede recibir un castigo de caret. Y usted podrá decir, bueno, pues si lo he hecho y no me ha pasado nada. ¿Qué cree? Está registrado en los libros. Dios Todopoderoso, todo lo que usted hace lo registra a través de sus ángeles escribanos. Y lo que usted está haciendo está escrito en el libro de las obras, bueno y malo. Si hoy por la misericordia y la gracia del Dios Todopoderoso no le ha pasado nada, dele gracias a Dios. Pero no quiere decir que esté exento. La palabra de Dios dice que nos tenemos que alinear a su palabra para que el Dios quite todo juicio, quite todo castigo y pueda ser levantada la bendición. Dice también que otro castigo de caret, que hoy en día mucho pueblo cristiano lo está haciendo y no se da cuenta, es no cumplir con el Shabbat. No cumplir con el Shabbat. Otro, no cumplir con la ley de Nidá. Nidá quiere decir separación menstrual. No tener contacto sexual con alguien que está en menstruación, más bien con tu esposa que está en menstruación. Tengamos cuidado. Otro que muchos cristianos lo hacen, dice, es que yo santifico los alimentos. Yo cuando como puerco lo bendigo y me cae bien. Pues ¿qué crees? Dios no puede bendecir algo que Él ha declarado maldito, inmundo. Así que un castigo caret también son aquellos que están infringiendo las leyes dietéticas. ¿Por qué? Porque se están levantando en contra de su templo santo, que es su cuerpo. El 98% del puerco, lo he explicado muchísimas veces y además ya di una prédica acerca de los que comen puerco. ¿Qué es lo que les pasa? 98% son toxinas. No le asimila a su cuerpo humano, en vez de ayudarle lo descompone. Por eso está tan llenito, por comer puerco, tan llenito. Tengamos cuidado. Amén. Entonces, ¿a qué tipo de incisión? ¿A qué tipo? Hay otro que también se me pasó a mencionarles. En Números 15, 30, 31, Dios advierte que todo aquel que deliberadamente comete pecado deberá sufrir el castigo de caret. Todo aquel que deliberadamente peca. Y fíjate lo que dice en Números 15, 30. Pero el que obra con descaro, sea ciudadano o forastero, ultraja a Adonai. Tal individuo será extirpado de su pueblo por haber despreciado la palabra de Adonai. Yo me pregunto, ¿tú estarás despreciando la palabra de Adonai al no celebrar el sábado? Me pregunto, ¿estarás despreciando la palabra de Adonai al no celebrar el sábado?
Dice, por haber despreciado la palabra de Adonai, quebrantando su mandamiento. ¿Estarás quebrantando su mandamiento? ¿Por qué lo ordenó? ¿Por qué sí respetas los otros mandamientos y el Shabbat no lo respetas? ¿Quién te dijo que tienes que separar los 10 mandamientos? Si el Dios Todopoderoso no los separó, los entregó en 2 tablas, no los separó, ¿por qué tú sí los separas? Será exterminado tal individuo, su pecado pesa sobre él. Entonces, mi amado, tenemos que entender a qué tipo de incisión se refiere el caret. Y hay 2 análisis, el histórico y el de la interpretación rabínica. El histórico dice que Moisés ordenó la muerte de varias personas que quebrantaron el Shabbat. Ese es el histórico, y tienes muchos versículos bíblicos donde dice que Moisés, la ley de Moisés, ¡pum!, les daban cuello, como el chino, cuello. ¿Ok? Entonces, eso es el histórico y está dentro de la palabra de Dios. Ahora el rabínico, la interpretación rabínica, dice que el caret no es un castigo humano, sino divino. Entonces, ya no vamos a ser muertos por un tribunal de rabinos. Ya no vamos a ser muertos por nuestra denominación. Ya no vamos a ser muertos por no celebrar un Shabbat por manos de hombres. Pero ¿qué crees? Es un castigo divino. Es un castigo divino. ¿Qué quiere decir? La corte rabínica no puede encontrar culpable a alguien de caret y matarlo. El castigo por caret viene directamente de Dios. La Torá también utiliza para estos casos la expresión muerte por la mano del cielo. Esto ratifica que caret no es una muerte física en todos los casos. Pero debido a que es un castigo de origen divino, caret, fíjate bien lo que puede implicar. Escúchame, por favor. Caret puede implicar morir antes de los 60 años. Gente que no ha cumplido con el Shabbat, con las ordenanzas de Yahweh, puede morir antes de 60 años. La palabra de Dios ha sido clara que aquellos que somos hijos, viviremos entre 70 y 80 años. ¿Habrá algún juicio que se esté levantando en contra de personas que amaron al Dios Todopoderoso y que han muerto antes de los 60 años? Sí, mi amado. Sí, mi amado. Morir sin hijos. Otra de las consecuencias del castigo caret. Morir sin hijos, sin descendencia. Y la otra, ser removido espiritualmente después de la muerte. Después de la muerte de todo el resto del pueblo. La persona es castigada en vida, pero no es castigada espiritualmente después de la muerte. ¿Qué quiere decir? Murieron antes de 60 años, murieron sin hijos, fueron removidos del pueblo, pero si ellos se arrepintieron, ahora en la muerte física, ya cuando mueren, ellos pueden recibir vida después de la muerte. Pero no, sin embargo, en otra cuestión que te la voy a decir. La advertencia que provee Números implica una excisión absoluta, y por consiguiente el castigo de caret implica ser removido espiritualmente después de la muerte. Después de la muerte removido. ¿Qué quiere decir? La persona sigue cargando con su pecado aún después de morir, y por consiguiente es removido espiritualmente. ¿Qué quiero decir con esto? El sabio, el rabino Nachmanides dice: esa alma no califica para entrar al mundo superior, donde las demás almas buenas son exaltadas. Fíjate bien, mi amado. Nos han hecho pensar que una vez que mueras, vamos a ir directamente al paraíso. Vamos a ir directamente a la presencia de Dios. No va a ser así para todos. Muchos estarán dormidos hasta la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque no celebraron Shabbat. Esto es grave, mi amado. Esto es algo que tenemos que prestar atención. Vuelvo a repetir, si podemos celebrar cultos en todos los días de la semana, ¿por qué no en Shabbat? ¿Por qué no en Shabbat? Porque nos han dicho que nos estamos judaizando, porque nos han dicho que nos convertimos en mesiánicos. Es una mentira, mi amado. No te dejes engañar y no dejes que tu corazón se esté pervirtiendo. Tenemos que entender
que tenemos que volver a los principios del Dios Todopoderoso. Amén. Así que, mi amado, tenemos que aprender a reposar en el Shabbat. Es demasiado importante el Shabbat como para que tú te autojustifiques que tienes que trabajar para darle la provisión a tus hijos. Por mucha ganancia que sea trabajar en un Shabbat, no vale la pena. Porque todo lo que ganes en esta vida no te lo vas a llevar. Se va a quedar aquí. No lo vas a disfrutar tú. Y tal vez lo va a disfrutar tu esposa y tus hijos, pero en los peores de los casos lo va a disfrutar Sancho. Entonces, mi amado, por favor, entiende, mi amado, por favor, gózate en el Señor, disfruta de Él, celebra su Shabbat. No hay nada que valga la pena que estar en mayor. No hay nada mayor que valga la pena que estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Es mejor estar en su presencia, mi amado. Así que aquel que profana el Shabbat, realizando cualquier tipo de trabajo, es indigno de gozar un santuario en la presencia de Yahweh. Ya le dije, palabra Shabbat quiere decir santuario, quiere decir casa, quiere decir casa. ¿Cómo quieres que la presencia del Dios Todopoderoso sea un santuario en ti si tú no estás celebrando y honrando la casa? Mi amado, la palabra es muy clara, pero algunos hemos sido necios, y me incluyo, porque durante 20 años estuve haciendo lo que la denominación y la doctrina me decía, la que aprendí. Pero ahora que estamos profundizando en la palabra, nos damos cuenta que tenemos que volver a celebrar los Shabbats. Esta congregación ya tiene 2 años, casi 3 años celebrando Shabbats. Así que, mi amado, yo te invito a que lo hagas. Hemos visto cómo muchos milagros ocurren en un viernes de adoración de Shabbat al Dios Todopoderoso. Milagros tremendos, milagros tremendos. Más milagros que en cualquier otro día de la semana. Nos conviene celebrar el Shabbat, mi amado. Nos conviene, amén. Este día es muy sagrado. Debemos de descansar de todo. Debemos de descansar de toda actividad para dedicarnos completamente a la adoración del Dios Todopoderoso. El Shabbat, recuerda, es sagrado para Hashem, es sagrado para el Dios Todopoderoso. Amén. Así que, mi amado, preparemos todo lo necesario para que en el día del Shabbat no tengamos ningún tipo de distracción, no tengamos y caigamos en cualquier tipo de pecado que Dios ha estipulado para no deshonrar el Shabbat. Así que tengamos todo preparado con un día antes, para que Dios Todopoderoso esté con nosotros y nosotros con Él sin ninguna distracción. Fíjate lo que dicen los sabios, quien se prepara en el Shabbat, quien prepara el Shabbat en este mundo, hace también Shabbat en el cielo. Hay una conexión divina entre la tierra y el cielo cada vez que tú preparas un Shabbat. Eso lo dice la Midrash. Eso lo dice uno de los libros más sagrados de los hebreos. Que vuelvo a repetirte, los cánones de la escritura católica, evangélica, abolieron este libro, lo quitaron. Así como muchos libros no están dentro de la Torá o dentro de la palabra de Dios. Así que, mi amado, ¿quién es el hombre para decidir qué libro está y qué libro no? Volvamos otra vez a los principios de Dios. Volvamos a los principios del Eterno. Amén. Entonces, absténgase de toda labor prohibida en este día. Y usted, prepárese en el Shabbat para que crezca su emuná, para que crezca su fe. Emuná, recuerde, emuná quiere decir creer, confiar, obedecer la palabra de Dios. La palabra fe no existe en el hebreo. Así se la tradujeron los católicos. Le dijeron fe, pero la realidad es que se llama emuná. Y emuná quiere decir creer, confiar y obedecer
¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Al hombre o a las escrituras? Seamos entendidos, mis amados, seamos entendidos. Amén. También la palabra Shabbat viene de un vocablo que significa alma. El Shabbat fue dotado de un nivel espiritual más elevado que los demás días. Y fue con la intención de capacitar al pueblo de Israel a realizar el objetivo por el cual Yahweh los había creado, hacerlos a imagen y semejanza. Mire, cuando usted celebra el Shabbat, usted lo que está haciendo en su propio ser espiritual es ser semejanza e imagen del Dios Altísimo. Porque el Señor a través del Shabbat lo perfecciona a usted. Solamente hay un día en la semana donde Dios tiene una comunión verdaderamente íntima contigo, perfeccionándote en el espíritu y en todo tu ser cuando celebras el Shabbat. Es el día de la perfección. Es el día donde Dios habla y se revela. No estoy diciendo que los demás días no lo haga, sí lo hace, pero en este día lo hace más. En este día lo hace más, porque quiere perfeccionar su obra, haciéndolos a imagen y semejanza de Él. Así que, mi amado, hasta semejanza a imagen del Dios Todopoderoso, celebra el Shabbat. Si Dios descansó en un séptimo día, descansa tú también, mi amado, que Él tendrá la provisión de llevarte todo lo que necesitas. Yahweh le enseñó la Torá, mas no, fíjate bien, dice que Moisés subió al monte Sinaí y ahí estuvo 40 días con el Señor, con Dios Todopoderoso, con Yahweh. Y Yahweh le estaba enseñando la Torá. Imagínate todo lo que es la palabra escrita, todo lo que es la palabra del Dios Todopoderoso. ¿Tú crees que Moisés se podría haber memorizado los 5 libros del Pentateuco en 40 días? No, mi amado. No, mi amado, no pudo memorizar la Torá. No la pudo memorizar, así como tú y yo, si nos ponemos a leerla, tal vez no la podamos memorizar. A lo mejor habrá un niño prodigio, una persona prodigio que pueda memorizarla, pero es escaso entre miles de millones. Moisés, a pesar de que era un santo, a pesar de que era un hombre de bien, no pudo memorizarse la Torá. ¿Y sabes qué hizo el Dios Altísimo? Lo tomó a Moisés y le dio la Torá como un regalo, como un don divino. Ya no tuvo que memorizarla. El Dios Todopoderoso se la entregó como un regalo, como el regalo que le hace el esposo a la esposa, sin pedirle nada a cambio. Espero que haya muchos esposos que le hacen regalos a sus esposas. Si no, al rato voy a tener muchas quejas. Amén. Entendamos, mis amados, el Dios Todopoderoso le dio a Moisés la Torá, porque él no lograba retenerla. Se le entregó como un don divino, como si fuese la novia para él. Solo es posible, fíjese bien, solo es posible entender la Torá con ayuda de Yahweh. Vuelvo a repetirte, porque a lo mejor no estás prestando atención en esto. Solamente es posible entender la Torá con ayuda de Yahweh. Por eso hoy en día muchos cristianos que se dicen cristianos no están entendiendo la Torá, porque no escudriñan y porque no le piden la ayuda al Dios Todopoderoso. Por eso muchos cristianos hoy en día se acercan a mí y me dicen: es que leo la palabra y no la entiendo. No la entiendes porque no estás bajo el diseño de Dios de un Shabbat. No la entiendes porque verdaderamente no te estás esforzando en buscar de la presencia del Dios Altísimo a través de un día santo. La palabra de Dios dice que el Dios Todopoderoso, Él le concede asistencia solo a quien se esfuerza al máximo estudiando por su cuenta. Por eso el Shabbat es un día en donde tú te dedicas al estudio en la casa espiritual, al estudio de buscar la presencia del Dios Todopoderoso. Y dice, Moisés mereció el don divino únicamente gracias a su esfuerzo. Él estaba perseverando en poder aprender la palabra, pero no pudo. Pero su esfuerzo, estaba él constantemente en el esfuerzo. No comía, no bebía. Estaba en 40 días de ayuno delante de la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios no necesitamos comer ni beber. Él nos satisface en todo. No solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Y dice la palabra, dice también aquí, que nosotros, tú y yo, nuestro deber es esforzarnos al máximo y solo entonces podemos esperar la asistencia divina. Cuando tú y yo nos esforzamos al máximo de buscar la presencia de Dios, de estudiar la palabra de Dios, viene la asistencia divina a través de una revelación por el Espíritu, en el Espíritu Santo. Por el Espíritu. Dice que Moisés recibió las 2 tablas de la ley. Y en esas 2 tablas de la ley, ¿qué crees? Eran del mismo tamaño. No había una tabla más grande que otra. Eran iguales. Iguales las tablas. Y en cada una de ellas había 5 mandamientos. Los primeros 5 mandamientos hablaban acerca de nuestra relación con Yahweh. Los segundos 5 mandamientos hablaban de nuestra relación con nuestros semejantes. Las tablas eran del mismo tamaño. La Torah nos enseña entonces que ambas clases de tablas, ambas clases de mandamientos son igualmente importantes. Igualmente importantes. No hay una más que otra. Los dos son importantes. También dice que la Torá, las tablas de la ley, no reconocen primacía alguna de leyes rituales sobre leyes sociales. ¿Qué quiere decir? No es más grande las primeras de relación con Dios que las segundas con relación con los hombres. Dios las pone por igual. Tienes que respetar ambas para estar bajo el diseño de Dios. No es, si respeto estos 5 mandamientos, ¿Dios me ama? No. Si respeto estos 5 mandamientos, ¿Dios me ama? No. Dios te dice que ambos, para que Dios pueda derramar su cobertura y su amor sobre ti. Una cosa es amar y otra cosa es tener misericordia. Dios ama a sus hijos, pero Dios tiene misericordia sobre aquellos que no son sus hijos, para que vengan a Él. Así como yo amo a mis hijos, no quiere decir que un hijo de vecino, que un hijo de la calle, yo lo tenga que amar como amo a mis hijos. No, les tengo misericordia y por misericordia actúo en amor. Así es Dios. Solamente Dios ama a sus hijos y por misericordia les da oportunidad a aquellos que no están bajo su ley, bajo su palabra. Les da el tiempo para que se arrepientan, para que vuelvan a su diseño divino que Él estableció y que no estableció hombre. Mis amados, ambas tablas eran parte del plan integral de Yahweh para que nosotros seamos mejores, seamos imagen y semejanzas de Él. Estas 2 tablillas también simbolizan 2. ¿Qué quiere decir? Que todo testimonio, toda acusación tendría que ser verificada por 2 testigos. Hoy el Dios Todopoderoso está poniendo 2 tablas que actúan como testigos en ti, para que después no digas, es que yo no sabía, es que a mí no me dijeron, es que mi pastor me engañó. Y no es de que te engañen. Durante muchos años estuvimos cegados por una doctrina católica, evangélica, romana, no hebrea, contraria a la palabra de Dios, y no lo creímos porque nos faltó inteligencia, sabiduría, entendimiento, ciencia, revelación para buscar y escudriñar la palabra. Nos conformamos con lo que nos dijeron, pero hoy ya los tiempos no son iguales. Hoy tenemos y debemos escudriñar la palabra del Dios Todopoderoso. Así que, mi amado, estas 2 tablas de la ley aluden a sí mismo a su naturaleza dual. ¿Qué quiere decir? Las piedras eran de la tierra, pero la escritura era del Dios eterno. Esa dualidad se complementó, cielos y tierra, para adorar a un Dios todopoderoso, para que tú y yo seamos imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Y con esto concluyo, mis amados. Nehemías 9:13 dice: bajaste sobre el monte Sinaí y del cielo les hablaste, les diste normas justas, leyes verdaderas, preceptos y mandamientos excelentes. Les diste a conocer tu santo Shabbat, tu santo sábado. Les ordenaste mandamientos, preceptos y ley por mano de Moisés, tu siervo.
Si estos mandamientos Dios Todopoderoso los dio en el monte Sinaí, bajando Él al monte Sinaí y hablando a todo su pueblo, hoy el Dios Todopoderoso está hablando a tus oídos. El Dios Todopoderoso está hablando a tu espíritu. Y vuelvo a decirte, no soy religioso. Te vuelvo a decir, tenemos que volver a los principios. Tenemos que volver al principio, a la palabra de Dios, no a doctrinas de hombres, no a denominaciones de hombres. ¿Sabías tú que hay más de 3.500 denominaciones cristianas? ¿Por qué no se pondrán de acuerdo? Porque cada quien interpreta como quiere. Pero hoy es el día que dejes de interpretar bajo una enseñanza dogmática católica romana, para que te conviertas ahora en un verdadero israelita. Traducciones del hebreo al español. Busca palabra de Dios, traducciones directas de hebreo a español, y ya no te corrompas. En Isaías 46:9 dice: acordaos de las cosas pasadas. Volvamos al Antiguo Testamento. Hoy muchas iglesias no están predicando del Antiguo Testamento porque piensan que todo ya está plasmado en el Nuevo Testamento. Mentira y engaño de Satanás. Todas las bases están en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existiría, no tendría fundamentos si no estuviéramos en el Antiguo. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. El Dios Todopoderoso desde el principio ha avisado lo por venir, ha dicho lo que tenemos que hacer en lo por venir, y no lo estamos cumpliendo. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo, y dice el Señor, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Mira, esta palabra es como dice esta palabra. Lo que te he dado hoy en este culto, lo que te he dado yo en esta palabra, es como esta palabra de Isaías 49:10. 46:10 dice: mi consejo permanecerá. Mi consejo hoy es: te conviene celebrar Shabbat, te conviene volverte al principio de Dios, te conviene permanecer en los estatutos y mandamientos del Dios Todopoderoso para que seas bendecido. Te conviene formar una casa espiritual. Te conviene celebrar el Shabbat para que tu alma, cuerpo y espíritu estén santificados. Para que tu cuerpo, alma y espíritu, en el poder del Espíritu de Dios, en el poder del Shabbat, destruyas todo caos que se haya levantado en tu casa, en tu familia, en tu cuerpo, en tu alma o en tu espíritu, para que tú estés bajo el diseño de la señal perpetua, el pacto del Dios Todopoderoso y la alianza con el Dios eterno. Así que, mi amado, mi consejo es este, igual que la Escritura: permanece en la palabra de Yahweh, permanece en la palabra del Dios Todopoderoso. Haz pacto con Él y no con el hombre. Vamos a orar. Señor mi Dios, Padre eterno, Padre santo, yo te pido que tú derrames de tu gloria sobre tus hijos, Señor. Que tú traigas el entendimiento adecuado para que cada uno de tus hijos pueda comprender la profundidad de tu palabra, mi Dios. Que quieres volver al inicio, Padre celestial, para que cada uno de nosotros estemos bajo el pacto de la cobertura, de la protección tuya, Padre, en donde tú has decidido derramar de tu espíritu sobre todos aquellos que cumplen con tu Shabbat, mi Dios. En donde tú tienes una comunión con cada uno de tus hijos que la celebran, Padre. Hoy yo te pido, Padre, que en ese tiempo perfecto que tú estableciste con el hombre de celebrar el Shabbat, mi Dios, tú te manifiestes con cada uno de ellos y puedan ellos entender que el Shabbat es para buscar tu rostro, es para hacernos imagen y semejanza tuya, Padre. Hoy yo te pido, Padre, perdónanos por no haber celebrado el Shabbat durante tanto tiempo. Perdónanos, Señor, porque hemos estado bajo caret. Perdónanos y ten misericordia de nosotros, Padre. Restáuranos a la comunión y permítenos vivir de 70, 80 años, Señor. Y también permítenos que nuestra descendencia sea fructífera, Padre, porque tú dijiste que tus hijos se iban a fructificar, Padre. Padre, que nuestras generaciones todas te reconozcan como el Dios Todopoderoso. Padre, venimos delante de tu gloria buscando tu rostro. Toca nuestro espíritu, mi Dios, y convence.
Convence, Señor, porque no es el hombre, eres tú, Padre, el único que puede convencer a tus hijos acerca de tu palabra. Padre, los pongo en tus manos, Señor. Haz de ellos lo que tú quieras, Padre. Todos aquellos que están en el internet, Padre, yo los pongo delante de ti para que tú obres en ellos como tú quieras. Hágase tu voluntad en ellos, mi Dios, y ellos puedan venir a ser verdaderamente el pueblo tuyo, israelitas de corazón. En el nombre de Yeshua, amén, amén y amén. Dios les bendice, mis amados. Estamos despedidos. Que tengan un bonito fin de semana. Yahweh les bendice. Bye.